Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Los Derechos del Contribuyente. Les saluda su amigo el licenciado Ricardo Landín, experto en Derecho Fiscal. Qué gusto tenerlos nuevamente en este programa. El día de hoy tenemos un tema que es poco explorado, pero muy importante en la práctica para que los contribuyentes conozcan este medio de defensa denominado recurso revocación en su modalidad de recurso exclusivo de fondo, el cual tiene relativamente poco que salió en vigor a la vida jurídica, pero vamos a analizarlo desde un punto de vista práctico, con algunos comentarios que van a ser de mucha utilidad para ustedes. Y también vamos a platicar otro tema muy importante que creo que es de suma importancia y relevancia para el sector contable, legal, empresarial de México, denominado Iniciativa de Reforma o la modificación o reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, el cual considero que se debe de entender perfectamente para que veamos cómo se va a establecer y qué efectos va a tener en el sector contable y dentro de todos los negocios y personas físicas y morales que nos están escuchando para los subsecuentes actos. Pues bien, vamos a empezar a platicar, no sin antes comentarles que nos pueden llamar al teléfono de cabina, nos pueden llamar también al teléfono de la oficina 5086-4054. También nos pueden hablar al WhatsApp 56-64-65-97-18. Repito, 56-64-65-97-18, donde me pueden mandar mensajes, comentarios, algún caso, algún aspecto que quieren que platiquemos ya más en concreto. Con todo gusto lo podemos ver. Y también comentarles que estamos en Facebook Live, donde ahorita nos pueden poner me gusta. Estamos en Spotify, en YouTube, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales y en todas las cadenas de streaming a nivel nacional, donde nos pueden ubicar y también volver a escuchar en cualquier momento, cualquier hora del día, para que vean cualquier detalle que estemos platicando con todo gusto. Pues bien, vamos a empezar con este tema del recurso revocación exclusiva de fondo, el cual, fíjense que este recurso no es muy utilizado o es poco explorado, ha sido poco estudiado por los litigantes, los contadores, los empresarios, los directores de negociaciones, de recursos humanos, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente pues no se ha dado su difusión como se debiera, pero créanme que tiene mucha utilidad para ciertas situaciones, en ciertos aspectos, y nos da sobre todo un acercamiento mayor con la autoridad fiscal para poder tener una orientación sobre los puntos de fondo que son observados normalmente derivado de resultados de facultades de comprobación, como pueden ser las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o revisiones electrónicas, ¿sí? Donde normalmente dentro de estas revisiones, auditorías, se establecen observaciones de fondo, hechos u omisiones que derivan en la determinación de omisiones de contribuciones, las cuales en ocasiones no son muy bien estudiadas, o no hay manera de tener un acercamiento como se debiera con la autoridad en esas auditorías, y sin embargo, dentro de este aspecto, ya en un medio de defensa como es el recurso de revocación exclusivo de fondo, se puede tener esa ventaja o esa garantía con la autoridad. Vamos a ver que este recurso de revocación exclusivo de fondo es como tal, es un medio de defensa, el cual es importante que ustedes sepan que este recurso es optativo en México para contribuyentes, personas físicas, personas morales, y está regulado expresamente de los artículos 133b al 133g del Código Fiscal de la Federación, que permite impugnar resoluciones definitivas de fiscalización, como lo comentaba, pero enfocándose únicamente en la existencia de la obligación
tributaria, es decir, el fondo, y no en vicios de forma. Entonces, por ahí, en ciertos foros comentaban, oye, ¿cómo yo puedo saber o determinar qué es lo que se va a estudiar técnicamente? Bueno, pues tendríamos que hacer la pregunta si existe la obligación o no, ¿sí? De fondo, es decir, de enterar alguna contribución, y ahí es donde tenemos que tener ese parámetro, esa pauta, para poder determinar si efectivamente nos encontramos con un elemento básico para formular o entablar este recurso de recurso. Entonces es un tipo de recurso especial, digamos. ¿Por qué? Porque existe el recurso normal, que está establecido en el artículo 117 del Código Fiscal, que digamos es lo genérico, lo normal, lo que siempre suele utilizarse, pero este es algo excepcional, es algo especial que se utiliza para situaciones especiales, para elementos que vamos a ver que se señalan como requisito, pero que es muy importante que ustedes sepan cómo puede establecer. Pues bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué elementos o requisitos debemos de considerar para la procedencia de este recurso exclusivo de fondo? Pues bien, primero establecer la cuantía. ¿Qué elementos, qué casos tenemos para que sean candidatos a establecer este recurso de revocación exclusivo de fondo? Pues bien, tenemos que ver que el crédito fiscal debe superar los 200 veces la UMA anual vigente al momento de la emisión de la resolución. Y si hoy en día la UMA ronda por ahí de los 117 pesos diarios, si lo multiplicamos por 200 elevado a un año, ¿sí? Nos da por ahí la cantidad de 8.500.000 pesos aproximadamente. Entonces tenemos que tener este parámetro de esta cantidad de ahí hacia arriba como característica para que podamos formular este recurso exclusivo de fondo. Es decir, si tenemos un crédito de 100,000, de 1,000,000, de 2,000,000, no vamos a poder acceder, y si lo intentamos hacer, la autoridad nos lo va a desechar por improcedente y nos lo tendría que enderezar o estudiar como un recurso normal, porque tampoco nos podría privar ese derecho de que se formule un recurso, aunque sea de la forma tradicional. En esta materia, solo se pueden plantear agravios. Recordamos que en recursos se formulan agravios relacionados con qué, con los elementos de las contribuciones, como son el sujeto, objeto, base, tarifa o tarifa de la contribución. Repito, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de la contribución, que como recordarán, son los elementos que conforman lo que es una contribución. Y aquí pues tenemos que ver propiamente si esa contribución va encaminada a mi tipo de sujeto, es decir, por mi actividad, por mi persona como sujeto en persona física, o como una persona moral, ¿sí? Por mi tipo de régimen, el objeto, o sea, cuál es lo que realmente grava ese objeto. ¿Es el ingreso, es el consumo, es un objeto directo, es un impuesto directo, es un impuesto indirecto? Tenemos que ver muy bien esos elementos, pues, para ver si efectivamente, ¿verdad?, se plantea. Y por ahí vamos a ver que actualmente en temas de IVA está muy, muy, muy en boga que la autoridad nos quiera determinar causaciones de IVA cuando realmente no se determina su causación conforme a veces la autoridad lo determina. La base es muy importante. Cuando hablamos de base gravable de las contribuciones. Y eso es muy importante porque tenemos que ver qué elementos integran o no integran la base para determinar si eso va a afectar al resultado de la contribución que están determinando como omitida. La tasa o tarifa, sobre todo en impuestos indirectos como el IVA, el IEPS, determinar si efectivamente esa tasa nos aplica, ya sea por exposición de ley o porque estemos en alguna zona de la franja fronteriza o por la actividad, si realmente estamos, por ejemplo, en tema de alimentos, si son procesados, si no son procesados, si son naturales, etcétera, ver a qué tasa nos encontramos, y, eh, y la tarifa de la contribución, ver si nos encontramos en un rango
sobre todo en temas de impuestos directos para personas físicas, morales, en impuesto sobre la renta. Bien, el procedimiento que vamos a tener ahora bien para el recurso exclusivo de fondo es que se va a presentar vía buzón tributario y vamos a ver que este tipo de recursos se va a regir por ciertos principios como lo son el principio de celeridad, el principio de oralidad, permitiendo hasta dos autos. Es muy importante estos principios de celeridad. ¿Por qué? Porque se trata o lo que se busca es que estos recursos sean rápidos, no sean muy tardados, realmente sean muy ad hoc a estudiar ciertos temas muy específicos ya de fondo y no se trate de retrasar con estudio otros aspectos como formales, vicios de procedimiento, etcétera, y lo cual también nos da lugar a que si queremos tener aparte obviamente de estudiar el fondo, queremos un recurso que sea rápido y expedito, pues estamos ante la forma de conseguir. Oralidad es muy importante, esto es una excepción a la regla, porque normalmente los recursos de revocación en su aspecto normal no se rigen bajo un principio de oralidad, sino se rigen bajo un principio de forma escrita y análisis documental, es decir, no vamos a tener la posibilidad de entablar una comunicación de frente con la autoridad fiscal para explicarle el agravio, el problema, la litis del problema, cuál es el hecho preciso que está y lo que está dejando de apreciar o el aspecto del agravio que nos permite determinar de fondo que no tiene razón la autoridad. Y eso es muy importante porque hay veces que en la práctica hemos visto que cuando formulamos estos medios de defensa, es importante que la autoridad conozca el contexto del aspecto de la empresa, de la negociación, porque hay empresas que tienen operación muy definida con ciertos aspectos muy importantes. Por ejemplo, nos ha tocado ver empresas del cual manejan gran cantidad de transportación de producto, pero por el consejo de administración de esta empresa deciden que no requieren comprar eh, transporte y deciden que por efecto logístico y en costos prefieren utilizar los servicios de un tercero para que les preste este transporte, aunque el volumen es muy vasto, a lo mejor dan servicio en toda la República y utilizan bastante cantidad de transporte, deciden optar por este esquema de utilizar los servicios de un tercero especialista en transporte para que le realice su transporte de su producto o sus mercancías. Entonces, ahí es donde tenemos que explicarle por qué, explicarle cómo fue la toma de decisión, los antecedentes, los documentos y por lo tanto que no se requería este aspecto para efecto de que reconozcan que la deducción que se utiliza a través de terceros de que contratan estos transportes de una empresa transportista tercero son válidos y efectivos para el acreditamiento de una deducción debida entre otros puntos, ¿no? Puede ser tema de si un ingreso es acumulable o no, si existe un acreditamiento que sea válido, o bien que una deducción también sea reconocida, una compensación, etcétera, que vamos a ver sobre todo el contexto, repito, de la entidad o de la negociación o del contribuyente para que sepa cómo su operación, de cómo trabaja su negocio y cómo obtiene sus utilidades. Eh, entonces, vamos a ver que más adelante que se permiten tener audiencias muy específicas. Es muy importante que ustedes sepan cómo manejarlas y cómo llevarlas a cabo con la autoridad. Y esto es muy importante, sobre todo en asuntos que realmente se quiera establecer un perfil muy específico de la operación de la negociación. Bien, tenemos una restricción en este tipo de recursos que es que al optar por esta vía no se pueden alegar violaciones formales o procedimentales y si se incluyen estos dentro del cúmulo de agravios, la autoridad va a hacer un análisis de cuáles realmente sí son agravios de fondo y cuáles son de forma y va a haber una depuración de estos agravios a efecto de que estos se tengan por no formulados. Entonces, esto creo que es muy importante porque va a haber un análisis previo
de estos aspectos para determinar y sacar de estos agravios los que realmente no cumplan con estos requisitos. ¿Qué ventajas tenemos? Pues obviamente que vamos a tener, como lo platicábamos, una resolución más rápida y directa al eliminar formalismos, enfocándose en una realidad sustantiva del operario. Este recurso se debe interponer dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. ¿Cuándo es la recomendación que ustedes puedan considerar este tipo de recurso? Bueno, cuando ustedes vean que hay un elemento de fondo que realmente sea evidente para que ganen su asunto, que tengamos además pruebas sólidas, que estemos convencidos con su área contable, con sus asesores técnicos de aspectos contables y que puedan asegurar que este tema tiene todas las de ganar por parte del contribuyente y que van a servir estos argumentos que se puedan estudiar de un previo que se haga sobre el tema o el caso, el análisis del crédito, que puedan desvirtuar el fondo de la deuda y con ello evitemos un litigio que sea un poco más tardado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Otro de los aspectos muy importantes, o yo diría que de gran trascendencia en este recurso, es que al interponer este medio de defensa, se va a suspender la ejecución de la deuda fiscal sin necesidad de garantizar el interés fiscal, lo cual va a tener un alivio en el flujo de la empresa o del contribuyente, porque a veces estamos hablando que son créditos arriba de 8,5 millones de pesos para arriba, pues realmente no es fácil garantizar el interés fiscal y eso tenemos que tenerlo en cuenta para que podemos, uh, podamos trabajar de forma más a gusto y sobre todo las empresas pueden tener esta tranquilidad de que no va a haber ejecuciones, no va a haber cuentas, embargo de cuentas bancarias, algún tipo de bloqueo, restricción de sellos digitales, etcétera, que es lo que hoy en día ha aumentado cada vez más los aspectos colaterales que él lleva a no garantizar el interés fiscal. Por ejemplo, en la práctica hemos tenido empresas, clientes, constructoras que trabajan con gobierno y entonces no se pueden dar el lujo de no tener garantizado el interés fiscal porque su opinión va a estar negativa, no de cumplimiento. Entonces, tenemos que buscar un esquema y ver si hay elementos de fondo para acudir primero a este recurso exclusivo de fondo y de esta manera poder tener esta situación y que se tenga la opinión de cumplimiento positiva en todo momento para evitar que no se echen abajo proyectos o obras que tengan, sobre todo con gobierno o alguna empresa privada que también ponga de manera interna. ¿Cuál será el enfoque entonces en este tipo de recursos? Bueno, pues tenemos que ver que el fondo se va determinado, se va a relacionar con la sustancia y esto evita discusiones de forma que a menudo alargan los juicios. Entonces, el tema donde nos vamos a enfocar es en la realidad material y legal de las operaciones en cuanto al sujeto, objeto, tasa, tarifa o época de pago. Tenemos, en base al principio de seriedad y menor costo, lo cual va a derivar que va a ser más rápido y económico que un juicio contencioso administrativo, ofreciendo una solución más ágil desde la propia autoridad fiscal analizar este recurso de revocación. Como lo comentamos, en base al principio de oralidad de audiencia, se incorpora la posibilidad de celebrar audiencias orales para deshogar las pruebas periciales que se ofrezcan, permitiendo un acercamiento directo con la autoridad para exponer argumentos. Esto va a ser un procedimiento ágil donde se va a tramitar y se va a resolver en un plazo máximo de 3 meses. Entonces, como es un recurso especialísimo, seguramente la autoridad va a tener el cuidado de que se resuelva máximo en este plazo que estamos platicando por ley, que es de 3 meses. También otro aspecto importante es que se va a evitar la actualización por autoridad, es decir, al ser un medio de defensa contra los resultados de una visita domiciliaria, revisión de gabinete permite corregir los cálculos de la autoridad antes de llegar. En el tema del monto, tenemos que ver que
la cuantía debe ser superior a 200 sumas elevado al año. Es por eso que comentábamos que hacemos la operación matemática, nos da la cantidad de 8 billones y medio. Vamos a ver que nos va a permitir enfocarnos en el fondo del asunto, en donde se permite debatir la correcta interpretación o aplicación de normas sustantivas, hechos o omisiones de fondo, dejando a un lado los vicios de forma. Es un proceso diseñado también para ser más rápido que un juicio tradicional y una carga administrativa menor, donde va a operar el principio de lista abierta. Aunque se agote el recurso, el contribuyente puede mejorar su defensa en el juicio, introduciendo argumentos novedosos no planteados en el recurso. También se pueden presentar pruebas adicionales que no se presentaron en el procedimiento original de fiscalización, siempre que estén relacionadas con el fondo del asunto. Eso es muy importante. O sea, si bien es cierto, tenemos esa opción, que es la regla que está prevista inclusive en los recursos tradicionales, vamos a ver que en estos recursos especiales, como son los de fondo, sí también se van a poder permitir presentar pruebas adicionales, pero la regla es, repito, que estén relacionados con el fondo del asunto. Se va a permitir en las audiencias orales estar presente, obviamente con la autoridad fiscal, no puede ser una audiencia privada, y se va a tener acceso con esta autoridad donde se va a poder plantear y explicar los agravios y cómo es que existe la afectación de fondo para que podamos llegar a un resultado exitoso y confiable. Ahora bien, este es un punto muy importante, ese es el punto fino que yo quiero que ustedes se les quede grabado el día de hoy en esta plática que les estoy dando, muy interesante. Este es un punto para mi análisis que hice de gran trascendencia. Si el resultado es desfavorable del recurso de fondo, es decir, nos confirman el acto, es posible que el contribuyente o la empresa pueda acudir a un juicio de nulidad en la vía normal al tribunal y entonces, con principio de leyes abiertas, se puedan establecer agravios, inclusive de aspecto de forma. Esto es muy importante porque agotamos primero el recurso de fondo, vemos y hacemos todo lo posible para que se agote, pero si no fuera el caso, nos abrimos nuestras cartas y podemos hacer violaciones de forma en el juicio de nulidad. Este es un aspecto muy, muy importante que ustedes den en cuenta porque entonces no se pierde el derecho de agotar en el juicio de nulidad y lo podemos abrir a esa posibilidad y entonces se puede interponer lo que se llama el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conforme a la ley orgánica que así lo establece. Y repito, podemos aprovechar el tema de índice abierta, donde se puede impugnar la legalidad de la resolución, inclusive introduciendo conceptos de impugnación novedosos. Bien, ¿qué requisitos debemos de tener formales para la interposición de este recurso? Pues primero obviamente tiene que tener un escrito firmado, mantener expresamente la opción de este recurso exclusivo de fondos. Debe haber una expresión, una manifestación expresa que es nuestro deseo, acogernos a esta modalidad, porque es una opción, es una opción optativa, no es una obligación, que no es algo que tú estás señalando como contribuyente de forma optativa. Tienes que identificar también como otro requisito el acto. Aquí en este tipo de recursos tienes que ser muy precisos cuál es el acto que tú estás debatiendo o analizando o impugnando de forma muy precisa, ¿sí? Con relacionando la resolución, las hojas, el capítulo, inclusive transcribiendo esa parte para que sea muy exacto en análisis lo que tú estás combatiendo. Eso es un tip, un consejo que les doy para que sean muy precisos, ¿sí? Y se debe entonces de anexar la copia de la resolución que nos está determinando un crédito fiscal y su constancia de no. En caso de que no se tenga o no se haya recibido la constancia, no se tenga a la mano, se debe declarar bajo de verdad que no se recibió
constancia de notificación, pero hay que hacer esa declarativa bajo protesta de verdad, si no, nos van a requerir el acta de notificación y si no la exhibimos, nos pueden desechar el recurso. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, por favor. Y, repito, cumplir expresamente lo que dice el artículo 18. Y dentro de eso, últimamente hemos visto en la práctica que la autoridad fiscal también nos está pidiendo el correo electrónico. El correo electrónico nos está pidiendo que lo insertemos, entonces es importante también señalar un correo electrónico, aparte del que ya tenemos establecido en el buzón tributario, hay que señalar otro correo para recibir las notificaciones, porque es un requisito que está previsto en el 18, si no, por ahí también nos pueden desechar y ni siquiera hay lugar a requerimiento, por favor anótenlo. Hay que establecer un correo electrónico muy expreso relacionado con este requisito del artículo 18. Tenemos que insertar o formular o enderezar agravios de fondo con argumentos breves y concretos sobre el fondo relacionados con el sujeto, precio, base, tarifa, y ser muy precisos en nuestro argumento, nuestro silogismo, nuestra argumentación, para que lleguemos a una conclusión muy concreta y muy precisa de los supuestos que nos da las reglas que se pueden prever de argumento en estos recursos de revocación de fondo. La audiencia puede ser opcional, es decir, esta audiencia tú la puedes solicitar de forma opcional para que tú expongas de forma de viva voz tus argumentos que estás planteando y te puede escuchar la autoridad. No es que sea una regla, pero tú la puedes solicitar para que la autoridad te dé salida a esta audiencia. ¿Qué pruebas pueden ser admitibles? Pues prácticamente todas las pruebas, excepto la testimonial y la confesional de las autoridades mediante absolución de posición. Se puede presentar pruebas que no se exhibieron durante la auditoría original, siempre que sea el momento oportuno, lo cual es desde el mismo recurso, o bien tú puedes anunciar que vas a exhibir y después tienes un plazo de 15 días para exhibir esas pruebas adicionales. Es muy importante que ustedes también lo expresen y lo señalen y vean su estrategia, si lo van a anunciar o van a presentar pruebas adicionales más adelante. Entonces, ya vimos que esta resolución puede ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con un juicio normal para que lo puedan impugnar o bien irse a un juicio exclusivo de fondo. Si la resolución no es favorable, el contribuyente tiene la vía jurisdiccional para obtener una nulidad lisa y llana. Vamos a ver que entonces existen pruebas especiales donde se puede citar al perito a una audiencia oral para responder dudas o cuestionamientos técnicos. Dicha citación debe ser por lo menos 5 días de anticipación a la audiencia. La pericial contable es un punto muy importante, muy subgéneris en este tipo de recursos, porque el dictamen lo vamos a presentar desde el inicio o presentación del recurso, y la autoridad nos puede citar o puede citar al perito contable para que le explique de viva voz cómo se llevó a cabo este peritaje, y donde en una audiencia puede haber ampliación de este cuestionario relacionado con el dictamen contable o pericial contable de este perito, por lo que es la empresa o el contribuyente, pero también puede haber unas repreguntas de forma oral para el perito. Y aquí es muy importante tener la técnica del interrogatorio contra interrogatorio que se haga muy específico y muy especializado para las periciales contables, y entonces el perito contable que ustedes tengan debe ser o debe ser especialista o haya tenido la experiencia de preferencia en audiencias orales, porque conozca la técnica de las preguntas y repreguntas que le pueda hacer la autoridad fiscal del tema de su dictamen, y se lo debe de saber de pie a pa con todos los elementos, todos los detalles, todas las cantidades. Debe ser muy precisas para que la autoridad no tenga cabida a que caiga este perito en alguna contradicción o en alguna falta de precisión en la información que obtuvo a la vista, y sobre todo los antecedentes
de este dictamen contable. La participación, pues tanto del promovente, contribuyente como la autoridad emisora de la asociación puede acudir a la audiencia para ampliar el cuestionario o formular repreguntas. La autoridad, en cuanto a la pericial, puede ordenar el desahogo de otra prueba pericial si así lo decidiera, si aparte de la que exhibe el contribuyente con su perito, también vamos a ver que puede ordenar el desahogo de otra prueba adicional a cargo de un perito distinto designado por la autoridad fiscal para que también tenga los elementos y pueda ver si realmente coincide o tenga la certeza de lo que está diciendo su dictamen para tener la seguridad de tener una conclusión muy certeza y muy certera y muy precisa en cuanto al fondo del asunto, porque lo que se estudia pues, son aspectos muy detallados. Ahora, hay otro aspecto que se llama la supletoriedad. En caso de que el Código Fiscal de la Federación no regule un procedimiento específico, se va a aplicar supletoriamente el Código Nacional de Asuntos Civiles y Familias, que actualmente ya fue reformado, y anteriormente era el Código Civil de Procedimientos del Código Civil de Procedimientos Civiles. Y vamos a ver que debe haber una valoración de las razones técnicas de la especialidad que se apliquen de las periciales contables que se aporten en los dictámenes. Entonces, aquí es muy importante esos aspectos. Ahora bien, otro aspecto que les quiero platicar es que aparte del artículo 18, que es importante que revisemos para este tipo de recursos, que el 18 nos dice los requisitos de las promociones, vamos a ver que la autoridad puede revisar si se configura alguna causal de sobreseimiento prevista en los artículos 123, 124 y 124A del Código Fiscal de la Federación, y debe de revisar también los requisitos que se deben de acompañar documentales del artículo 121 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 124, ¿sí?, es el que nos habla del Código Fiscal de la Federación, es el que nos habla de las causales de improcedencia del recurso. Entonces yo los invito a que estudiamos todas las fracciones del 124 para que antes de interponer este recurso estudiemos si se actualiza una causal de improcedencia para efectos de que no nos sobresean o desechen el recurso de forma primaria. Es decir, existen causales, por ejemplo, que no afecten el interés jurídico, que sean resoluciones en un recurso administrativo, ¿sí?, que sean, que tenga impugnación, que haya sido impugnadas ante el Tribunal Federal Administrativa, que existe un consentimiento, que se haya pasado el plazo para promover estos recursos, que sean conexos a otros, que sean actos ya revocados por la autoridad o que sean dictados por otra autoridad fiscal y que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras. Entonces tenemos que ver esos aspectos y las causales de improcedencia que platicamos, y que si se actualiza alguna de estas vamos a tener el sobreseimiento, ¿verdad? También tenemos que cuidar si existe desistimiento, improcedencia, inexistencia del acto, que hayan cesado los efectos del acto para que de alguna manera se determine si es procedente o no la causal de la actualización de algún sobreseimiento al resolver este recurso de revocación. Bien, obviamente tampoco va a ser aplicable para aspectos de procedimiento administrativo de ejecución, actos del PAE, de cobranza, porque estos prácticamente aspectos de la determinación de alguna obligación de fondo, es decir, de alguna contribución, tampoco va a ser aplicable. Entonces las reglas previstas del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla cómo se puede hacer valer el recurso cuando se aleguen violaciones establecidas ya en la cobranza, en los actos del procedimiento administrativo de ejecución, el famoso PAE, y hay que tener cuidado en ese aspecto para que cuidemos esos detalles en cuanto a la procedencia del recurso de revocación de fondo.
Entonces vamos a ver que vamos a formular agravios de fondo y para ello vamos a ver cuál será la definición de estos agravios de fondo. Para los efectos de recurso de revocación exclusivo de fondo se entenderá como agravio de fondo aquel que se refiere al sujeto, objeto, base o tarifa respecto de las contribuciones revisadas que pretendan controvertir conforme a alguno de los siguientes supuestos. Y aquí vienen los supuestos que ustedes tienen que determinar para ver si se actualiza para que sea eficaz su agravio. Primero, tenemos que ver si existen hechos o omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos de incumplimiento de las obligaciones revisadas. Bien, si también si existe la aplicación o interpretación de las normas jurídicas involucradas, o los efectos que haya atribuido la autoridad emisora al contribuyente respecto del incumplimiento total o parcial de requisitos formales o procedimientos que impacten o trasciendan al fondo del asunto. Es decir, hay veces que en temas, por ejemplo, de determinación de ingresos, la autoridad dice, ¿sabes qué? Perfecto, me acreditas el origen de tal ingreso, por ejemplo, un préstamo arriba de 700,000 o un préstamo de 5 millones. ¿Pero qué crees? No me lo reportaste en tu declaración anual porque existe la obligación de hacerla informativa. Entonces ahí tenemos que ver que este requisito es excesivo, es desproporcionado, con un incumplimiento total o parcial de este requisito de forma que trasciende cuando tú le estás acreditando el origen. Entonces todo esto se puede llevar a cabo para que la autoridad reconsidere esos recursos de reeducación y determinemos que se actualiza un agravio conforme a esta fracción tercera de, del artículo 133C del Código Fiscal de la Federación, para determinar esos formalismos que a veces nos afecta y que la autoridad en principio te los pone ahí para ya sea determinar un ingreso acumulable o bien no permitir algún tema de alguna deducción que sea procedente, porque finalmente está el gasto, está el pago, está es real, algún acreditamiento en el IVA o alguna compensación que la autoridad no te permite por una falta de aviso. Finalmente tú puedes decir, oye, esto a lo mejor me lleva a una causación de una multa, pero no me prives porque finalmente tengo, tengo ese derecho o una devolución de impuestos que por un formalismo no me vas a privar de que tenga finalmente, existe ese saldo a favor, es real, y tú me debes fisco, y no por una cuestión de forma de un CFDI o de algún requisito de algún aviso o algún tema de estos que sea formal, ¿sí? Sea excesivo y desproporcional con lo que estoy dejando yo de obtener o de perder o lo que tú me estás determinando de ingresos que a veces son cantidades fuertes. Eso lo tienes que plantear como argumento y irte este efecto y para eso se utiliza este tipo de recursos muy específicos y este aspecto que le estoy comentando es de suma trascendencia que a veces no se analiza y no se conoce en el medio y en esta ocasión lo estamos exponiendo aquí en esta sesión de hoy de esta plática para que ustedes lo puedan considerar y lo puedan determinar. También es importante que ustedes conozcan que se puede argumentar la valoración o la falta de apreciación de las pruebas relacionadas con el fondo del asunto y para poder determinar algún aspecto, siempre y cuando vaya encaminado al fondo del asunto. Tienen que ser muy precisos que vaya al fondo. Si no va al fondo del asunto, entonces no van a poder acreditar esta cuestión de falta de apreciación o falta de valoración de las pruebas. ¿Cómo se va a resolver este recurso? Bueno, pues final de cuentas la autoridad puede confirmar el acto o lo puede dejar sin efectos, modificando o dictando uno nuevo que lo sustituye en términos de dispuesto en el artículo 133, fracciones 2, 4 y 5 del Código Fiscal de la Federación. Y estos efectos de cómo puede resolver lo encontramos en el artículo 133G del Código Fiscal de la Federación. Y, repito, tenemos que tener muy en cuenta para que podamos tener un éxito en estos recursos que debemos de acreditar que los hechos u omisiones que dieron lugar al acto impugnado no se produjeron, o bien los hechos u omisiones que dieron origen al acto fueron apreciados por la autoridad de forma indebida, o bien las normas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o mal aplicadas. O bien
Esto es muy importante. Los efectos atribuidos por la autoridad emisora al incumplimiento total, parcial o temporáneo de requisitos formales o de procedimiento a cargo del contribuyente resultan excesivos o desproporcionados por no haberse producido las hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. Para el cumplimiento de estas resoluciones, del recurso de recaudación de fondo será aplicable lo dispuesto en el artículo 133A del Código, es decir, debe haber un plazo de 4 meses para el cumplimiento, que es el plazo que existe de forma general para todos los recursos de revocación. Pues bien, esto es muy importante y como conclusión es importante, les invitamos a que se animen a interponerlo de forma muy específica, con mucho cuidado y que estudien antes de tomar esta decisión un estudio serio y profundo, profesional, de que en el fondo ustedes tengan la razón, de que tengan un buen perito contable, un buen equipo atrás, porque son asuntos fuertes que tenemos que agotarlos y ir desde esta primera instancia para que tengan el éxito desde el recurso de revocación y se eviten un juicio contencioso administrativo y se eviten garantizar el tema de la garantía de interés. Bueno, y siguiendo al segundo tema de hoy y a raíz del interés fiscal, me permito platicarles que, como ustedes bien saben, existió una reforma para este 2026 del Código Fiscal de la Federación en el artículo 141, donde se establecía o se establece un orden obligatorio y secuencial para garantizar el interés fiscal, priorizando el uso del efectivo, billete de depósito antes de permitir fianzas u otras formas. Esta modificación elimina la flexibilidad previa de cómo garantizar el interés fiscal y lo más grave es que obliga a los contribuyentes a demostrar la imposibilidad de usar la opción anterior para optar la siguiente, afectando la liquidez. Y tenemos el orden, como recordamos, para 2026 con la reforma del 141. En la prelación de garantías tenemos el billete de depósito, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza, obligación solidaria de tercero o embargo en la vía administrativa. Entonces existía una obligatoriedad o existe una obligatoriedad de que el contribuyente debe intentar garantizar primero con billetes de depósito hasta su máxima capacidad económica. Después, fíjense, existía la justificación de imposibilidad para utilizar formas posteriores, por ejemplo, la fianza, como un ejemplo, y se debe documentar por qué fue imposible cubrir la deuda con los sistemas anteriores. Realmente era algo, un camino tortuoso por los que tenemos muchos años en la práctica de garantizar interés fiscal, y de por sí ya escoger algunas formas estas, ya sea una carta de crédito, una obligación de tercero, un billete de depósito, una fianza, tiene su elemento, su grado de atención y de requisitos, y hay que estar haciendo muchas cosas para garantizar. Imagínense ahora justificar que pases de una a otra y que no es posible, realmente no, técnicamente es muy complejo su aplicación, ¿sí? Y a raíz de la complejidad, yo creo que se dieron cuenta que era muy complejo, viene este 18 de marzo un proyecto de reforma a esta modificación que salió para este año y del 141 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se presenta un decreto por parte del Ejecutivo para reformar este artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, el cual regula actualmente las formas y el orden de prelación que los contribuyentes deben seguir para garantizar el interés fiscal al actualizarse algunos de los supuestos previstos en el artículo 142 de este código. Y entonces, en términos generales, esta iniciativa, ustedes deben de conocer que propone recuperar el catálogo de modalidades de garantía de interés fiscal, así como el orden de elección vigente hasta el mismo ejercicio 2025, lo cual permitiría a los contribuyentes seleccionar de manera más flexible y sin un orden obligatorio la modalidad de garantía que mejor se adapte a su situación patrimonial, incluyendo las opciones como billete de depósito, carta de crédito, prenda, fianza, obligación solidaria y embargo en la vía administrativa. En este tenor, vamos a ver que el Ejecutivo, a través de la presidenta, presentó esta iniciativa y el objetivo, ¿cuál sería o cuál viene siendo
esta situación de forma real es que lo que se busca es restablecer, escuchen bien, la libre elección de los contribuyentes para garantizar el interés fiscal mediante cualquiera de las modalidades previstas con el billete de depósito, carga de crédito, prenda, fianza, obligación solidaria y embargo en la vía administrativa. Ahora bien, es importante recordar que las reformas fiscales al Código Fiscal de la Federación para el 2026 introdujeron cambios sustanciales en materia de garantía fiscal. Como lo platicamos, había este orden y que teníamos que cumplir, lo cual, repito, era de aplicación prácticamente imposible o muy complicada de realizar. Entonces yo creo que como conclusión esta es una muy buena noticia para los contribuyentes, para los que se quieran defender, quieren ver la manera de garantizar el interés fiscal, porque volvemos al objetivo de que se nos permita establecer. Finalmente hay un catálogo y cualquiera de estas formas, si son suficientes, le da la tranquilidad a la autoridad fiscal de que pueda hacer efectivo en caso de que haya una resolución desfavorable, de hacer frente y tomar en cuenta esa garantía que califique la propia autoridad recaudadora. Entonces, ¿cuál será la conclusión? Que esta iniciativa radica en preservar el derecho de los contribuyentes a elegir el catálogo de modalidades actualmente disponible para garantizar el crédito fiscal y establecer un sistema predecible que permita conocer con certeza las opciones disponibles y seleccionar la modalidad más adecuada a sus necesidades particulares. Con ello, esta elección vamos a ver que podrá realizarse sin obligación de acreditar documentalmente la capacidad económica ni la imposibilidad de garantizar mediante las modalidades previas conforme un orden de prelación. No obstante, es importante señalar que estas modificaciones no eliminan la preferencia del fisco federal para el cobro de créditos fiscales, tal como se establece en el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, ni tampoco la dispensa de garantizar el crédito fiscal en aquellos asuntos que se controviertan en instancia administrativa a través del recurso. Pues bien, hasta aquí les dejo esta opción y con esto termino la sesión del día de hoy. Quedando a sus órdenes, se despide su amigo el licenciado Ricardo Landín, experto en Derecho Fiscal, recordando los teléfonos de la oficina 5086-4054, el teléfono de WhatsApp para que nos ubiquen 56-64-65-97-18, y estoy a sus órdenes también en todas las plataformas, en YouTube, Spotify, para que se suscriban. Y nos vemos en la próxima sesión, deseando que tengan un excelente día. Y recuerden nuestro lema: defender al contribuyente siempre con un alto nivel. Éxito. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.